vamos a hablar de alguien que tiene un trabajo bastante duro por delante. Y es Pedro Sánchez tratando de ganar las próximas elecciones del 23 de julio. Fran, tú eres el encargado esta vez de darle las noticias positivas, de darle las buenas noticias. Contigo, Fran, queremos saber qué tiene a favor Pedro Sánchez. ¿Dónde está el viento a favor de Pedro Sánchez? Mira, tú lo has dicho, el principal viento a favor de Pedro Sánchez ahora mismo es esta entrevista al Hormiguero que, digamos, que sigue resonando en las paredes tanto de Ferraz como de Génova, ¿no? Porque allí en el Hormiguero vimos a un Pedro Sánchez, tú lo has dicho, que a diferencia de, por ejemplo, de la primera entrevista en Onda Cero con Carlos Alsina, donde se le escuchó algo más desentrenado, ¿no? Pues aquí, en cambio, en el Hormiguero se le vio muy en forma. Pablo Motos, el presentador del programa de Antena 3, no es un periodista acostumbrado a hacer entrevistas políticas y podemos decir que se notaba, ¿no? Además, Sánchez, que había salido a la ofensiva, se le vio muy desenvuelto, ágil, imaginativo y rápido para atajar cualquier comentario o crítica que le pudiera hacer el entrevistador. Vamos, que podemos decir que se comió a Pablo Motos, ¿vale? Ahora bien, esta euforia desatada de los últimos días entre el progresismo patrio, pues hay que ponerla en cuarentena. Yo recuerdo un tuit que hiciste ese mismo día, Adrián, que lo leí, que venía a decir, no recuerdo las palabras exactas, pero que decía, para los que estáis contentos con la entrevista de Pedro Sánchez en El Hormiguero, ahora es un buen momento para leer El Mundo, el ABC y un poco ver, por el tema aquel de la dieta mediática, que están diciendo los contrarios, ¿no? Digamos, los más críticos con Sánchez, ¿no? Que de hecho hay que decir que más de uno se estaba tirando de los pelos. Antonio Caño, exdirector del País, yo creo que entró en pánico, empezó a tuitear como un loco, como diciendo, ¿qué está haciendo Pablo Motos? Que alguien saque a ese presentador de ahí y ponga a alguien con cara y ojos. Pero bueno, lo que vengo a decir es que esta euforia que se ha desatado, pues hay que ponerla un poquito en cuarentena. Es decir, es cierto que Sánchez ha ganado enteros tras este lance con Motos y que su situación de ahora es, digamos, que diferente a la de hace un mes, cuando convocó elecciones generales para el 23 de julio. Pero aún así, la realidad es que las encuestas no dan escenarios demasiado halagüeños para los socialistas, exceptuando la del CIS, claro. Kiko Llaneras, en El País, comentaba este jueves que se había notado un leve repunte del PSOE, pero que el PP seguía dominando las encuestas. Y después están los resultados del 28M, de las municipales y las autonómicas, que fueron un auténtico golpe para el gobierno. Bueno, quizá tengo que hacerte un poquito de memoria, Fran. Contigo habíamos quedado que le íbamos a dar buenas noticias a Pedro Sánchez, no malas. Entonces, más allá de la entrevista con Pablo Motos, ¿qué podemos decir realmente que tiene a favor ahora mismo a Pedro Sánchez de cara a esas elecciones? No decimos, como siempre decimos, no estamos diciendo que las vaya a ganar, pero dentro de su esperanza de voy a ganar esas elecciones que le dijo a Pablo Motos, ¿qué argumentos puede tener? Pues mira, a priori, los números, estos datos económicos, macroeconómicos, ¿no? El nuevo papel de España en el escenario internacional, en la Unión Europea, ¿no? Sus logros a nivel diplomático, aunque esto, como bien hemos dicho, hemos explicado aquí muchas veces, pues no consigue demasiados votos en casa, ¿no? Y también, digamos, que el haber guiado a un país, pues más o menos, ¿no? Bien, por una pandemia, una crisis posterior, una guerra, ¿no? Y que la cosa no se haya desmadrado como ha pasado en otros países, ¿no? Por lo tanto, los números juegan a favor del gobierno de Pedro Sánchez. Y sobre todo, volviendo a lo de antes, su desenvoltura a la hora de moverse en los medios, en las entrevistas y en los debates, ¿vale? Que precisamente este jueves se ha sabido que Feijóo ha rechazado participar en un debate junto con Díaz y Abascal y Sánchez, por lo tanto habrá un 2 contra 1 que será muy interesante, creo que será en Radio Televisión Española, y creo que hay otro también para El País, si no me equivoco, me corregís si me lo digo Correcto. bien. Radio Televisión Española tiene el que propuso de 4, que tiene 3 personas ya confirmadas, Santiago Abascal, Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, pero se queda sin Feijóo, porque además creo que Feijóo ha confirmado que no, o sea, no lo ha dejado en el aire, creo que ha confirmado que no. Pero a mí lo que me ha llamado la atención es el motivo, porque no estaban ni PNV, ni RC, ni Bildu. Sí, porque él propuso un debate a 7. Porque, a ver, es normal, su estrategia proponiendo un debate a 7 es tener a Bildu, tener a Esquerra Republicana, para poder ligar todo el rato al Partido Socialista con esos dos partidos. Esto es como, tan mal le ven en su equipo para y hablar menos. Para que decidan hablar menos y jugarse lo que no, pero no es hablar menos. No es hablar menos. Es que tu estrategia pasa, como pasó en los municipales, por rescatar a ETA, por ligar con Bildu, por decir,
Pero O sea, no puede pasar por lo económico. Este jueves se ha sabido que España es el único país de la Unión Europea que ahora está por debajo del 2% de inflación. No va a pasar por lo económico. Cuando el Partido Popular, si una cosa destacaba por encima del Partido Socialista, normalmente era por darte menos impuestos, mejores datos económicos, etcétera, etcétera. Más allá de que podemos discutir esto, pero bueno. Claro, ¿con qué atacas a Pedro Sánchez? Porque claro, no hemos discutido aquí semanas que... ¿cómo puede ser que se te escapen estas elecciones con estos datos? Pues ahí está un poco la cuestión. Pero bueno, Fran, cuéntanos, sigue comentándonos. Sí, mira, lo que comentábamos, ¿no? Tema entrevistas. Le van bien a Sánchez. Aquí la semana pasada comentamos en sesión de control pues que lleva ya días de ofensiva mediática, sobre todo en aquellos medios donde a priori podemos decir que no es bienvenido. Le interesa, como está sosteniendo últimamente, pues responder a esos ataques a su persona, al concepto de sanchismo, ¿no? De esto que está ahora argumentando, que es el sanchismo, los ERTEs, los avances sociales, ¿no? Bueno, oye, pues no está tan mal, ¿no? Y defender la labor de su gobierno. Sin ir más lejos, la semana que viene tiene entrevista con Ana Rosa, lo que más de uno ya ha descrito como el jefe final de la partida. Y esta semana... El gran no, enemigo del videojuego. Es Bowser. Es el Bowser. Es el Bowser, sí, es el Metal Gear Solid, es el último bicho. Esta semana público arrancaba de hecho una crónica sobre la entrevista de Pedro Sánchez con Pablo Motos, diciendo literalmente que Sánchez se había tirado a la precipitada precampaña con nada que perder y mucho que ganar, ¿vale? Ya hablamos de que el movimiento de adelantar las elecciones fue un golpe de efecto para contrarrestar la victoria del PP y acallar cualquier voz crítica, además, que pudiera surgir de los cuadros socialistas, pues muchos de los cuales, pues digamos que perdieron sus puestos de trabajo, no tanto por su acción legislativa como por verse arrastrados por esta ola anti-Sánchez, ¿no? Podemos decir que le va a favor el hecho de que el presidente Pedro Sánchez ha tomado la iniciativa y quiere movilizar a los suyos, a su electorado y también a los indecisos, ¿no? Pablo Simón, de hecho, lo comentaba también esta semana, que Sánchez quiere activar a su electorado, que se ponga detrás del partido para empujar, después de percatarse de que muchos habían quedado en casa el 28M, ¿vale? En este sentido, el PP, hay que decir, y esto también le juega a favor de Sánchez, digamos que el PP le ha dejado la iniciativa en la campaña a Sánchez, ¿no? Porque está demasiado ocupado con estos pactos con Vox en toda la geografía española y justificándolos y negociando, etcétera, ¿no? A Feijóo le están preguntando qué piensa de los pactos a los cuales está llegando su formación con la ultraderecha, que si la presidenta de tal parlamento son antivacunas, tal, mientras que Sánchez, además de criticarlos, pues pone el foco en ellos, se dedica a defenderse, a sacar pecho de su gestión, intentar desacreditar la idea de sanchismo, ¿no? De ahí que más de un periodista haya dicho que el que parece candidato es Sánchez y no Feijóo, ¿no? Que lo que tiene que hacer básicamente es no cagarla, con respeto. Sánchez, podemos decir que el viento que sopla a favor de Sánchez es que está marcando, al menos de momento, el ritmo de la precampaña, algo que le puede acabar perjudicando al PP. En parte por eso nos estamos centrando y enfocando en Pedro Sánchez, porque siempre se ha dicho que al final unas elecciones, con excepciones muy contadas, o las gana o las pierde aquel que está en el poder, y ahí es el enfoque también de tanto nuestro, de por qué estamos hablando de esto, como del propio Pedro Sánchez adelantándose al PP para ser el protagonista de la campaña. Hemos visto lo que tiene a favor ahora mismo Pedro Sánchez. Evidentemente en unos segundos Alba nos comentará bastantes factores que le pueden ir a la contra, pero uno de ellos, Fran, tú ya lo habías introducido, que tiene que ver con las encuestas. Sí, lo hemos comentado. De momento el escenario más plausible es el que muestra a PP y Vox gobernando juntos en la Moncloa, ¿no? En base a un acuerdo de gobierno. Este jueves, de hecho, Kiko Llaneras en El País calculaba, entre todas las encuestas publicadas, que el PP tiene una estimación de voto del 33% frente a un 26,5% del PSOE y un casi empate entre Vox y Sumar alrededor del 14% para cada uno, ¿no? Pero por si acaso, y ya para acabar, eso sí, desde la brunete mediática se está extendiendo la idea de que Sánchez no sea un impedimento para que un Feijóo, que quede hipotéticamente primero en los comicios del 23 de julio, pues acabe gobernando sin la participación de Vox y con la aquiescencia del PSOE, ¿no? Sin ir más lejos, Motos le hizo el otro día en El Hormiguero esta reflexión a Sánchez y fue cuando precisamente respondió de la manera que tú has abierto esa sección, que es
el presidente diciendo es que voy a ganar las elecciones, no va a hacer falta pasar por ahí. Sí, al final, a ver, también es comprensible, no va a decir en el hormiguero, bueno, yo creo que me voy a pegar un ostión. Claro, hubiese sido muy bueno, ¿no? Que llevas una hora de entrevista comiéndote a motos para decir luego, mira, sabes que no tengo nada que hacer. Pero sí que es verdad que hay algunos motivos para la esperanza para Pedro Sánchez. Estamos hablando de que las encuestas no están de acuerdo con esos motivos, no sería donde se fijaría el equipo de Pedro Sánchez para afirmar que van a ganar estas elecciones, pero hay más cosas, Alba, hay más factores. Vamos ahora con las malas noticias para Pedro Sánchez. Hay más factores que nos dicen que eso de voy a ganar las elecciones, pues no parece muy claro. Sí, porque como estamos diciendo, como ha comentado Fran, al final Sánchez se ha centrado en liderar la pre-campaña. Lo que está haciendo es lo que ya adelantábamos en las semanas anteriores, ¿no? Menos mítines, que era algo que ya criticaba Feijóo, pero más apariciones en medios de comunicación, con el objetivo al final de triplicar el número de personas a las que llega el mensaje. Pero lo que nos preguntamos ¿es esto suficiente? Porque como decía Fran, al final, de momento, el bloque PP-Vox sigue liderando las encuestas y cerrando acuerdos en comunidades y ayuntamientos tras las pasadas elecciones. Y sí que es verdad que el PSOE se ha puesto las pilas, pero probablemente su discurso esté calando dentro de lo que siempre comentamos, ¿no? De la burbuja Twitter. O sea, se habla de la entrevista del hormiguero más allá de lo que vemos en Twitter. O sea, se está hablando en los pueblos, se está hablando en las calles. Eso es lo que realmente importa, porque en Twitter, pues, ¿cuántos votos pueden salir de ahí? Los de siempre. Sí, Twitter no vota, vamos a decirlo así, Twitter no vota. Oye, creo que nunca mira que a mí me gusta hilar bien, pero es que creo que nunca una donación nos ha hilado tan bien, porque tenemos un anónimo que nos dona 1 euro para decir, atención, Pedro Sánchez, comunista. Lo digo porque, quiero decir, a pesar de todo lo que podemos hablar, bueno, que hemos hablado de factores en positivo, de esa entrevista en el hormiguero, de otras entrevistas que ya he hecho previamente, de los datos económicos, bueno, sea de una manera más objetiva, como estamos diciendo, de más allá de Twitter, no están calando, bueno, pues yo creo que esta donación nos da pie a seguir hablando de esos factores que tiene en contra. A ver, una de las cosas que tiene en contra, Alba, háblanos de ello, es la propia legislatura, no tanto por los datos económicos, sino por lo que decíamos antes del debate A7, es decir, los amigos que han acompañado a Sánchez. Bildu, Esquerra Republicana. Digamos Sí. que si quieres gobernar España o si quieres que te voten, pues quizá no eran los mejores compañeros de viaje. Exacto, sí. Como ya hemos comentado durante las últimas semanas, perdón, la derecha al final sigue utilizando ese discurso en contra de Sánchez y el PSOE, y es algo que parece que está calando en la sociedad, ¿no? Al final, no solo por los amiguitos estos que decía, sino también porque ha sido una legislatura bastante complicada a nivel social también. Bueno, porque ya sabemos que nos ha faltado una crisis, un apocalipsis zombie, pero al final, como cualquier candidato, al final de una legislatura y más aún de unas elecciones autonómicas en las que los resultados para el PSOE fueron devastadores, podría parecer que la opinión pública hacia Pedro Sánchez está bastante desgastada, que es algo que también pudimos ver en las presidenciales francesas del año pasado con Macron. Y también el discurso antisanchista de la derecha está teniendo mucho calado, no solo en los sectores más mayores de la sociedad, sino en muchos jóvenes también. Y por eso mismo Sánchez está poniendo el foco en derrotar, ¿no? ese discurso, que ya veremos si lo consigue, ¿no? Sí, bueno, de momento parece que en el chat o en nuestras donaciones no lo está consiguiendo demasiado. No sé, igual que Twitter no vota, no creo que sea tampoco como para hacer un sondeo, pero bueno, lo dejamos ahí. Oye, otra cuestión, otro tema que llevamos también rato comentando y que evidentemente esto lastra las esperanzas o lastra un poco también la estrategia y la comunicación del Partido Socialista, son sus malos resultados en las autonómicas y municipales. Que es cierto que Pedro Sánchez no se presentaba, pero no hemos de negar que al final a quien desgasta esos malos resultados es a Sánchez. Claro, y al final es como, ¿se puede ganar unas elecciones cuando el mapa se tintó de azul hace apenas un mes? O sea, es que
es un reto bastante difícil, y aunque Sánchez parece estar cambiando el escenario y la agenda política, al final es lo que decía Fran antes, es el inicio, o sea, es que es la pre-campaña, ni siquiera ha empezado la campaña todavía, quedan muchísimos días, cada día cuenta, hoy Sánchez está aquí, pero mañana está en el suelo. Es que puede pasar cualquier cosa, y teniendo en cuenta que al final sí que es verdad que las elecciones generales tienden a movilizar más el electorado de izquierdas, no debemos olvidar que venimos de unas pasadas elecciones en unas fechas un poco complicadas, entonces es que está todo por ver. Vamos, sí, porque, bueno, yo creo que esa es la esperanza. Volvemos casi a los temas positivos. Esa es una de las esperanzas de Pedro Sánchez, que esté todo por ver, que esté todo en el alero, que las entrevistas y la campaña electoral le puedan hacer, no sé si remontar en las encuestas, pero porque además hay que recordar que las encuestas, ahora yo voy a fallar, yo diría que se dejan de publicar una semana antes de los propios comicios. Sé que son unos días antes, no sé si son 7 días laborables, 7 días naturales, pero bueno, es decir que no sabemos el tema de las encuestas, si llegará a remontar en las encuestas, que una cosa es remontar las encuestas y luego en el propio tema. Claro. Por cierto, por terminar de darle más las noticias, o por terminar de ver el panorama que se le presenta a Pedro Sánchez para estas elecciones, en los últimos días, esta misma semana, se han aprobado también ciertas medidas que podrían tener efecto en el electorado, pero que con todo el ruido a favor y en contra de Pedro Sánchez, pues se han diluido un poco. Sí, de hecho han sabido cómo y cuándo introducirlas, y esto les ha venido de locos. Porque, por ejemplo, la prórroga automática de 6 meses de los contratos de alquiler, que mantenían las mismas condiciones una vez se acababa el contrato, era una medida que se aprobó dentro del paquete para hacer frente a la guerra de Ucrania. Y a diferencia de otras políticas que se iban a seguir, como el IVA reducido de los alimentos, a partir del 1 de julio las condiciones de los contratos de alquiler pues no se van a prorrogar. Y es una medida que reclamaban los sindicatos de inquilinos para evitar que las rentas se disparen, sobre todo cuando tienes que firmar un nuevo contrato o tengas que abandonar tu casa, ¿no? Si no puedes pagar pues las nuevas condiciones que exigen los caseros. Entonces, pues bueno, pues esas pequeñas cositas que se van colando cuando hay tanto ruido mediático, pues que al final podrían tener un impacto sobre el electorado, pero que pasan pues muy desapercibidas. Sí, bueno, a ver, ¿qué decías tú? Lo han sabido meter. Hombre, a ver, mucha gente ahí cobrando mucho dinero para saber exactamente cuándo hacer estas medidas. Desde luego. Totalmente. Veremos cómo le afecta. Realmente el tema, por ejemplo, de la no prórroga del tema del alquiler, sí que es verdad que al menos durante unas horas, ya sabemos también que la política hoy en día, unas horas ya es casi un ciclo de noticias, pues le pasó factura, sobre todo también las, no sé si desafortunadas declaraciones de Meritxell Batet, entrevistada pocas horas después de que eso fuese anunciado, diciendo que hay mucha gente, o sea, que hay gente a la que ya no le cuesta pagar el alquiler, y es como... Claro, no sé si fue la mejor declaración, precisamente también pensando en el público objetivo que tiene el Partido Socialista. Es que exacto, igual ella no paga alquiler, es que volvemos a lo mismo. Bueno, más que pagar el alquiler, recuerdo que le sacaron el típico pantallazo que te sacan en esos momentos de tu sueldo, ¿no? Y me parece que Meritxell Batet eran 200 y pico mil euros. Evidentemente es presidenta del Congreso, por tanto, poca broma, es la tercera autoridad en España. Pero, claro, colega, claro, es que, bueno, no sé. Cositas. Sí. Cositas que han pasado, y además lo más interesante, cositas que han pasado, nada, estos días, esta semana. Si es que realmente cuando estábamos la semana pasada comentando las primeras entrevistas de Pedro Sánchez, de Alberto Núñez Feijóo, haciéndonos una idea de cómo será la campaña electoral, no hemos llegado todavía a la campaña electoral y ya teníamos mucho material otra vez para analizar, y en este caso sobre todo lo que queríamos hacer era eso, intentar ver hasta qué punto esa frase de Pedro Sánchez sobre voy a ganar las elecciones, etcétera, pues oye, al final sí se podía cumplir o no. Esto en cuanto a
batalla, vamos a decirlo así, la principal batalla que va a tener estas elecciones, que es la de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, y sobre todo ver quién queda a primera fuerza, aunque yo creo que sinceramente Pedro Sánchez tenía que decir eso, pero no sé cómo lo veis vosotros y no sé cómo lo veis en el chat. Primera fuerza, o sea, una porra, ya nos pide una porra más precisa de mayorías absolutas, pero primera fuerza, yo diría PP, ¿no? ¿Alguno de aquí no está de acuerdo? A ver, Uy, igual sí que... atención, no, pero, atención, o sea, que igual, salta el gol en las gaunas. No, igual en número de votos sí que el PSOE consigue ser fuerza política, pero vamos, no le veo para nada con opciones de ganar, o sea, de formar gobierno. ¿Tú le ves ganando en votos al Partido Popular? Siendo muy Mr. Wonderful. Jolín, sí. Sí. Pero no en escaño. El suspiro de Fran, ¿eh? No lo sé, es que no lo sé, es que estoy hablando por hablar, Adrián. Bueno, antes de que hable por hablar, Fran, que para eso estamos, a ver, para eso estamos, ya he tenido que retirar algún comentario del chat que básicamente es gente que entra para decirnos eso, que básicamente no tenemos ni idea, o sea que tenemos licencia para hablar por hablar. Dice Garnazo que él no ve ni mayoría en votos, ni por supuesto en las elecciones, supongo que se refiere a que ni por supuesto en escaños. Yo mi apuesta iría un poco por lo de Garnazo. ¿Tú, Fran, cómo lo ves? Hombre, a ver, tal como estamos a día de hoy, es muy complicado que pueda salir, que pueda ganar las elecciones, ¿no? Pedro Sánchez. Igualmente nos tiene acostumbrados a grandes gestas, ¿no? Y aquí abajo tenemos, bueno, las narra algunas en este libro que hay ahí. El gran ejemplo, Manual de Resistencia, que por supuesto hoy toca sorteo. Antes de seguir preguntándote, Fran, que te he cortado, dice Garnazo, es que ya ha habido una previa, que eran autonómicas y municipales. Correcto, es lo que estamos diciendo, decía Alba, ¿no? ¿Cómo vas a ganar unas elecciones si un mes antes has teñido España de azul, ¿no? Claro. Sí, a ver, igualmente creo que el global de votos, todo y que son comparaciones odiosas que no se pueden hacer, pero creo que salía un 29% de votos para el PSOE y un 31% para el PP. La diferencia era muy pequeña. Pero bueno, yo creo que aquí es lo que dijimos hace ya un mes, que hablábamos de este... Bueno, sí, cuando convocó elecciones, que dijimos que la clave era si PP y Vox sumaban y llegaban a 176. Era la única clave de estas elecciones. Por lo tanto, claro, que sumen los dos, pues tienen que pegar un buen estirón. Y no sé si Vox ha tocado techo, si sube uno no va a subir el otro, no sé. A ver, es complicado decirlo a un mes vista, pero sí que lo tiene muy, muy, muy complicado Pedro Sánchez. Poca broma, dice, es complicado verlo un mes vista. En realidad no es nada. Primero estamos a menos de un mes. Y no es nada, ¿eh? Por supuesto, iros preparando que el jueves anterior a las elecciones hacemos porra, ¿eh? Jueves anterior a las elecciones hacemos porra de la buena, ¿eh? Por supuesto. Pero bueno, al final, y bueno, y luego está la cuestión de, llegado una situación de que se pueda formar un gobierno progresista, a ver, que se pongan de acuerdo cómo, quiénes, que había gente que incluso teme de una repetición de elecciones.